Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad. Un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro. Una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiada. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Fueron muchas las situaciones que las abuelas tuvieron que vivir para recuperar a sus nietos. La vuelta de la democracia fue exponiendo de a poco el tema de los chicos apropiados. Pero lo cierto es que esta dictadura fue cívico-militar. Y esto se veía reflejado en grandes sectores de la sociedad argentina a quienes la idea de separar a los chicos de sus apropiadores, a los que muchos medios de comunicación seguían llamando sus padres, significaría causarles aún más dolor. Durante la dictadura los medios no fueron solamente acallados. También muchos medios fueron cómplices del relato de la dictadura. Cuando se produce la transición en el año 82-83, después de la debacle de Malvinas, se conoció una etapa de los medios que se le dio el nombre del show del horror. Y es que los mismos medios que habían ocultado todo durante la dictadura negociaron por venta de ejemplares y por sensacionalismo, etc., las mismas historias que ellos ocultaron como historias de aparición, de fosas comunes, de cadáveres, etc. Ese modo perverso que tuvo esa prensa de derecha, esa prensa cómplice de la dictadura, siguió unos años después, y la verdad es que hubo un buen sector del periodismo, de ese periodismo que se autojustificaba de qué había hecho en los 70 durante la dictadura y qué tenía que hacer ahora en democracia, diciendo en el caso de los nietos que lo mejor que podía ocurrir era no remover historias que iban a dañar a quienes habían sido las víctimas. Desde ya que en la época de la dictadura no tuvimos ningún apoyo, no que no tuvimos, algunos, Buenos Aires Herald, por ejemplo, nos ayudó. Es uno de los tantos, ¿no? El periodismo no nos ayudó, acá no nos apoyó nadie, unos porque estaban de acuerdo con la dictadura y otros porque tenían mucho miedo. El miedo era terrible, el terror, no, a las abuelas no hay que acercarse porque son subversivas. Entonces, por muchas razones, durante la dictadura no tuvimos apoyo de mayor parte del periodismo. Pero con el tiempo el periodismo fue cambiando, cayó la dictadura, empezó poco a poco el periodismo a aceptar que las abuelas no estábamos tan equivocadas cuando dijimos que con algunos métodos podemos recuperar a nuestros nietos. ¿Cómo te acordás, en ese sentido, los medios cómo fueron cambiando y cómo fueron diciendo la información? ¿Te acordás de algo de eso? Y sí, mira, hubo un cambio cuando llegó la democracia y muchos malos que hoy están haciendo lo que hicieron siempre, la maldad,
se pusieron la pielcita de cordero y nos llamaron, y siempre con alguna trampa, alguna cosa como para que, a ver si vos dudabas o... Cuando vos decís lo de la trampa esta en la que te ponían, de pronto te llamaban para ver si pisabas el palito con algo o si te veían la debilidad. Algo pasó también con el tema de los mellizos Tolosa, ¿no? El encuentro y la restitución de esos nietos fue terriblemente compleja y muy terrible para los mellizos, sobre todo, ¿no? Se le dio como mucho... Se le dio muchísima prensa, todos hablaban del tema. Era un tema ideológico claro, muy fuerte. Y nosotros viajamos al Paraguay cantidades enormes de veces sabiendo que allá estaban, muchos de nuestros nietos ya sabíamos que estaban en poder de miembros de la Fuerza Armada, de la AAA, etc. Pasó la década de los 80. Para las abuelas estos años representaron varias victorias. Fueron ganando y ganando espacio en los medios de comunicación y lograron así restituir la identidad de 45 chicos. Los dos últimos chicos restituidos en esa década fueron los mellizos Matías y Gonzalo Regiardo Tolosa. A los 11 años, yo viviendo en Paraguay y no entendiendo bien por qué me habían llevado allá, quienes hasta ese momento yo conocía como mis padres, me cuentan que yo no era su hijo biológico. Yo, digamos, en el año 89 tomé conocimiento de cuál era mi verdadero apellido, cómo se llaman mis verdaderos padres, pero, o sea, el llegar a conocer la identidad de uno, llegar a asumir la identidad de uno no pasa por el mero hecho de fácticamente saber sos el hijo biológico de X persona. Creo que es un proceso mucho más largo. Para mí fue un shock total, digamos. Más que nada porque había tenido una infancia muy tranquila y en algunos momentos felices. Y bueno, fue como romper ese mundo falso, ¿no? En realidad, mi hermano y yo teníamos curiosidad por conocer a mi tío, por conocer cuál era la historia de nuestros padres, pero nos resistíamos fuertemente a que se nos corte todo vínculo con nuestros apropiadores, digamos. Eso, sumado a que, bueno, de la parte de nuestros apropiadores fue fomentado el hecho de que protestemos en los medios por ello, llevó a que de alguna forma en ese momento quede trunca la restitución. He firmado los decretos que llevan los números. La década de 1990 fue difícil para las abuelas. Los indultos de Menem a los militares y la poca repercusión que se le daba en los medios de comunicación a la información sobre las violaciones a los derechos humanos dieron como resultado que durante toda la década del 90 solo pudieran localizar y restituir a 18 nietos. El luto es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Con el gobierno de Menem, con los indultos, con esa idea de Menem de dar vuelta a la página y de que nada de la historia pasada nos iba a traer nada bueno, las abuelas ahí luchaban contra otros enemigos que eran tapar la historia, olvidarse de lo que había pasado, ocluir la memoria, es decir, con otras fuerzas. Y también empezó una campaña mediática que fue un gran problema para las abuelas, que es buscar y revolver la historia de los nietos puede ser perjudicial para los nietos. Sí, yo me acuerdo mucho de cómo se hablaba más de toda la cosa de la reconciliación, hasta se hacían películas de la reconciliación nacional. Para colmo, Latinoamérica, que también estaba saliendo de las dictaduras, en la mayoría de los países las comisiones eran verdad y reconciliación. Que nosotros le decíamos, no, señores. ¿Y qué? ¿Y entonces vas a convivir con los asesinos? ¿Qué reconciliación? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos si nosotros no hicimos nada?
nos agraviaron, al contrario. Yo me he cruzado con represores en la calle. Entonces decir que en qué país vamos a vivir, cómo es esto, y seguir, no, y no, el indulto no, bueno, al final vino Néstor y anuló esas leyes. Fueron bravos los momentos que siguieron cuando el segundo presidente nos dice hay que olvidar. Hay que mirar para adelante. Yo perdonen, así como si fuera que estamos, qué sé yo, perdimos un partido de póker. Lo que vamos a ver aquí refleja no solamente el principio de la historia, sino todo lo que ocurrió en el medio, que les anticipo que es realmente dramático. ¿Se sienten ustedes que han elegido el medio, no se sienten forzados, violentados, manipulados? Recuerdo el paso por los medios como muy traumático. Después en el programa de Daniel Haddad armaron como un golpe de... ¿cómo llamarlo? Un golpe de amarillismo, un golpe de emoción, digamos. El golpe de emoción consistió en entrar a un estudio de televisión sin que yo supiese que estaban mis 30 compañeros de colegio. Eso fue una. Y el otro golpe de emoción es que Estela estaba como invitada y jamás se le mencionó que yo iba a estar en el piso. Para los dos lados. Bueno, eso como que no es de seriedad periodística, sino es tratar de armar un show. ¿Le puedo pedir su nombre, doctor? Señora. Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y yo fui con la condición de que no fueran los chicos. Porque si los chicos van, yo no voy a ser cómplice de mostrar a dos criaturas confundidas que están haciendo un proceso terrible. Porque los chicos veían al secuestrador en la cárcel que los aleccionaba, y a la mujer también, que también los aleccionaba, le hacían la vida imposible al tío. Fue toda una lucha terrible y un manoseo, y me dijo Haddad y Longobardi, no, los chicos no van a venir, no. Entonces yo, porque si no, no voy, le dije, no, venga. Y de repente por la pantalla veo que van entrando por un pasillo largo los chicos. Sorpresa, ¿no? Traición, mentira, ¿viste? Entonces yo le dije, nos vamos, le digo al abogado y a la abogada y al psicólogo. Entonces le digo, nosotros nos vamos, están viniendo los niños. No se vayan, no, nos vamos. Nos levantamos y empezamos a caminar. Y nos siguieron las máquinas hasta la calle, ¿no? Para ver si... Siempre tan amables, y los las cámaras pibes, que te siguen, sí, esos que si pueden entrar adentro de tu cuerpo. Y los chicos, mientras tanto, entraron, se encontraron con los alumnos, compañeros de la escuela, que fue también dramático porque los defendían de una escuela privada, a ellos para que estuvieran con sus papitos, o sea, los ladrones. No, fue terrible. Esos chicos pasaron por vicisitudes terribles, así, de manoseo, de ida y vuelta, de confusión, y que arruinaron la relación familiar completamente. Hoy están muy bien y, bueno, ya son adultos hechos, formados y integrados a su verdad, que eso es lo más importante. Gonzalo Javier Ricciardo Tolosa. ¿Sos realmente Ricciardo Tolosa? Bueno, yo soy un miara, ¿no? Nosotros fuimos con la premisa, y es más, se lo manifestó Estela a estos señores periodistas, que nosotros no queríamos discutir con los chicos porque los chicos no eran parte de la discusión. No obstante, hubo toda una campaña de días donde que había que escuchar a los chicos, que los chicos eran grandes, que podían dar su opinión, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, ninguno de los medios, obviamente, que atacaban a la restitución, digamos, a la figura de la restitución, que atacaban a Abuelas, jamás decían una palabra acerca de quién era el que había secuestrado a los chicos. Es decir, entonces nosotros teníamos que discutir con dos chicos, y Miara, que era un represor, pero más que conocido, con múltiples causas por violaciones a los derechos humanos, tortura, secuestro, asesinato, etc., aparecía como un buen padre de familia que estaba preocupado
en la salud de la chica que unas viejas le querían robar a los chicos. ¿Usted cree que la gente sospecha que hay ideología detrás de Abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, esto lo han dicho en los últimos días. Nosotros tenemos solamente un pensamiento: el cumplimiento de los derechos humanos de los niños. Yo quiero decirle a estos niños, si están escuchando, por si nadie se los dijo, se los voy a decir aunque duela. Quien los crió es un señor que era partícipe del campo de concentración. Era un señor que está señalado como torturador, violador de mujeres en cautiverio, ladrón de niños y de bienes. Este señor se jactaba de haber matado tantos subversivos por día y haber recibido tanto dinero. De todo esto que digo, lo asumo y hay constancia. De manera que si todavía los que han dicho en esta encuesta callejera que deben quedarse los menores con esta gente, bueno, yo invito a un debate nacional, a poner en claro si hay que seguir reivindicando el robo de niños, porque entonces las abuelas tendremos las cosas un poco más claras y sabremos que estamos en mucha soledad. Nosotros queremos justicia y que devuelvan a los niños lo que les robaron, su identidad y su familia. Yo estaba muy contrariado con ellas porque pensaban que ellas no entendían mi apego con mis apropiadores. O sea, ellas se fueron porque no querían entrar en un contrapunto conmigo y con mi hermano, que era, o sea, se fueron porque en realidad no se quisieron prestar a ese manoseo, ¿no? El hecho de independizarme, casarme, empezar a hacer una vida independiente en la que ya no convivía en un mismo hogar con mis apropiadores y ver en los medios de comunicación que otros nietos, algunos muy cercanos a mí, como Juan Cabandí, encontraron su identidad, empezaron a mellar un poco el interés en mí, o sea, empezaron a hacerme darme cuenta que era muy importante para mí volver a interesarme en quiénes realmente fueron mis padres, la historia de mi familia, de mis orígenes. O sea, en su momento yo había sabido una parte, lo poco que me había podido contar mi tío, pero en un contexto que yo estaba obligado a convivir con él por un juez. Muy distinto fue el día que yo le fui a golpear la puerta a mi tío y yo le pedí que él haga lo que en su momento quiso hacer, pero por las circunstancias se vio interrumpido. La verdad que sería imposible ver todos, una brevísima selección. Alejandra de San Andrés dice: me parece aberrante lo que están haciendo con estos chicos, la justicia, estos jueces, les están arruinando la vida, esto es muy triste. Fernando de Campana, Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, lo que hizo con estos chicos es imperdonable. Silvia de Avellaneda, ¿por qué se retiró la señora Carlotto? ¿Tiene miedo de enfrentarse con los chicos? Cacho de Florencio Varela, estoy de acuerdo con los mellizos Miara. En el programa de Marcelo Longobardi y de Daniel Haddad, lo que hicieron fue intentar legitimar que lo que valía era el amor que le habían dado los apropiadores y no la reconstrucción de la verdadera historia que habían tenido estos chicos, y cómo la sociedad, si seguía en esta ruta, iba a profundizar esa herida, digamos así. Lo interesante también de este caso fue la espectacularización del caso. Es decir, no solamente llevar a los chicos a hacerlos declarar en un estudio de televisión, sino poblar ese estudio de televisión de sus compañeros del secundario, de abogados, de amigos de familiares, etc. Y que con eso lo que intentaban era decir:
lo único que importa acá no es la verdad y no es lo que pasó, reconstruir lo que pasó en la apropiación, sino lo único que importa es el amor que le podemos dar a estos dos chicos, ¿no? Entonces ahí se apela, diría yo, a una especie de olvido del pasado en nombre de una especie de respeto absoluto a dos chicos que fueron víctimas. Nosotros desde donde estamos, yo coordino el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión y siempre decimos que no es verdad que tienen que estar las dos campanas de los temas, porque la verdad es que una cosa, por ejemplo, en la discriminación, una cosa es el discriminado y otra es el discriminador. No es lo mismo que esté apareciendo el discriminador que el discriminado. Eso no es equivalente ni es igualdad en el espacio televisivo. Entonces, digo, por ejemplo, en este programa que se intenta supuestamente dilucidar o mostrar la otra campana, la verdad y qué sé yo, están los chicos de la escuela donde los llevó su apropiador. Además, concretamente el apropiador que ya para entonces se sabe que es un violador, torturador, digo. Y en una mesa al costado invitan a Estela, una situación absolutamente violenta, para que opine, y donde los chicos están en un momento que afortunadamente con el tiempo fue cambiando, pero están en un momento donde ellos apelan a esa identidad que les han asignado. Es interesante también a ver qué ley regulaba los medios en la Argentina de entonces. Digo, una ley de la dictadura militar. No parece casual, digamos. Eso no revistió ninguna sanción, digamos. Recién ahora tenemos una ley de la democracia, digamos, encima en ese momento era una ley de la dictadura ayornada a cuestiones en relación al menemismo que le hicieron peor esa ley. Entonces es un combo, digamos, de ubicarse de una manera realmente... además son los días también del indulto, digamos. Todo eso hace a que, bueno, que cierre casi con moño ese tratamiento periodístico que se le hace caso, ¿no? Es paradigmático de la época. A partir de la sanción de la nueva ley de medios audiovisuales, es importante que todos vayamos tomando conciencia de que los medios de comunicación no son neutrales. Los distintos medios de comunicación a los que tenemos acceso nos van contando y mostrando recortes de la realidad. En el entrecruzamiento de varios puntos de vista se va construyendo el nuestro. Donde vamos nos preguntan por ese caso, aún hoy. Porque fue un caso que recorrió el mundo. Vino la prensa extranjera, se hizo toda una cuestión sí, además como mediática. Tratar de establecer un discurso así falaz en relación Claro, miren lo que están haciendo. Sí, Sí, claro, sí, miren cómo arruinan a esos chicos, pobrecitos, porque chicos muy sometidos. Y era mostrar la parte de querer darle una parte oscura a la historia, sí. Y no ver la cosa lógica, ¿no? Y poner en duda además la... Claro, no, hubo que batallas así que dar. Bueno, después la gente ya no habla más de lo que sigue, que es ya la buena historia, ¿no? Los chicos bien. Mi relación actual con abuelas es muy, ¿cómo llamarla? Es muy tierna, porque, o sea, yo estoy dolido con haber perdido una abuela también víctima del terrorismo de Estado, y yo en abuela siento que soy el nieto de todas. Siento que soy el nieto de quienes todavía aún no pudieron encontrar a sus nietos. Mi dolor o mi duelo es que es inconcluso, todavía no terminó de asumir el nunca haber podido conocer a mis padres, o sea, el querer haber sido formado como hubiesen querido mis padres, que no sé cuán parecido, cuán distinto hubiese sido de cómo me formaron mis apropiadores, pero era cómo lo hubiesen hecho ellos. Entonces, me cuesta mucho imaginar cómo hubiese crecido ese nene con sus verdaderos padres. Y bueno, eso ya no se puede subsanar. Lo mejor que puedo hacer hoy es tratar de honrar lo mejor que pueda la memoria de ellos.
las abuelas de Plaza de Mayo tuvieron que dar infinidad de batallas. En la sociedad, en la justicia, en los espacios de comunicación. El reconocimiento de muchos argentinos y de muchas personas en el mundo entero es la muestra de que hoy su causa puede y debe ser de todos.